Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro resumen informativo hoy 19 de noviembre en Telesur. Vamos a comentar lo más destacado durante la jornada el día de hoy y aquí te lo cuento. En Honduras fueron calificados como reales los audios de la consejera del CNE, Cosette López, que la involucran en planes para atentar contra la democracia. Más en Te lo cuento. Así las cosas en Honduras, los audios de la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, fueron sometidos a análisis forense internacional, calificándolos como reales. Estos análisis buscaban reiterar la veracidad de los audios que vincularían a López en actos que pretenderían desestabilizar el proceso electoral a celebrarse en este país. Los peritajes fueron solicitados por la Fiscalía General de la República y se suman a un análisis técnico realizado por especialistas nacionales en inteligencia artificial, que ya habrían confirmado su autenticidad. Al respecto, el representante de la empresa auditora anunció que dichos audios son reales y no han sido creados con inteligencia artificial ni manipulados. Bueno, como es bien sabido, mi empresa ha realizado un cotejo comparativo para poder establecer si hubo o no manipulación digital o los audios aquí convenientes han sido creados con inteligencia artificial. Después de realizar obviamente los comparativos con respecto a los audios mencionados, se ha podido evidenciar que efectivamente estos audios son de una voz natural de una persona que tiene unas conversaciones. No han sido manipulados, no han sido creados con inteligencia artificial. Entonces, por ende, el resultado final que se ha traído a relación conforme al presente informe, que lo tenemos inclusive acá, ha destacado que los audios fueron generados con base a una conversación sostenida entre 2 o 3 personas. Y bueno, también en Honduras, la candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, presentó sus propuestas de gobierno en la ciudad de San Pedro Sula de cara a las elecciones generales el próximo 30 de noviembre. La candidata Rixi Moncada destacó que su plan de gobierno se cimenta en la Constitución de la República y de los principios económicos del socialismo democrático, ubicando en el centro la justicia social, la soberanía y el fortalecimiento del Estado, para que continúe sirviendo en beneficio del pueblo hondureño. Sus propuestas incluyeron el acceso universal a la salud y la educación, además de la ampliación de la seguridad social a todos los trabajadores. Agregó que se creará el programa social de vivienda para apoyar a familias hondureñas y continuar el programa de atención al migrante retornado. El próximo 30 de noviembre, más de 6.5 millones de hondureños están convocados a elegir nuevo presidente, 3 designados presidenciales, 298 alcaldes y 128 diputados al Congreso Nacional. También 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Este plan está sustentado en la justicia económica, en la seguridad y defensa, en la mega inversión pública, en la reforma al sistema de justicia, en la política exterior, el medio ambiente y los sectores estratégicos, la justicia social y el derecho a la verdad. El derecho a la verdad de todos los pueblos. Ahí está cimentado nuestro plan, con una base constitucional sólida, potente, que defenderemos por siempre, como lo hemos hecho a lo largo de los últimos 16 años, bajo el cimiento del principio de soberanía popular. Rixi Moncada ha dicho que el próximo 30 de noviembre el pueblo hondureño confirmará democráticamente un triunfo más de la soberanía popular. Esto dijo. He recorrido el país completo, los 18 departamentos. Estamos ya próximos a concluir este proceso electoral a 10 días del domingo 30 de noviembre. Compañeros y compañeras, en todo el territorio nacional es nuestra la victoria. La victoria es del pueblo en resistencia.
tengan ustedes la seguridad que nuevamente el pueblo en resistencia, con la verdad y con la razón, ha derrotado la dictadura. Vamos pacíficamente, vamos democráticamente a la urna el 30 de noviembre a confirmar un triunfo más del pueblo, un triunfo más de la soberanía popular. Por su parte, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasrallah, solicitará a Estados Unidos una intervención en los próximos comicios del 30 de noviembre en Honduras. El candidato opositor participará este jueves en una audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre la presunta crisis política en su país. La sesión será liderada por la congresista republicana de derecha María Elvira Salazar, quien es señalada por el gobierno de Honduras de intentar deslegitimar internacionalmente pues todo el proceso de votación ese día 30 de noviembre. Fuentes del gobierno advierten que sectores de la oposición buscarán utilizar la reunión para solicitar la intervención de la OEA y la imposición de sanciones contra Honduras. Asimismo, la administración hondureña rechaza las acusaciones de falta de libertad de prensa, asegurando que ningún medio ha sido censurado pese a las constantes críticas. Revisamos reacciones en la red social X sobre todo este escenario en Honduras, sobre todo de los audios que comprometen a la funcionaria del Consejo Nacional Electoral. Dice, ya no hay dudas, esta es Nancy Guzmán, usuaria de la red social X, dice, ya no hay dudas, los audios son reales, estos conspiradores no pueden quedar impunes. Prisión para Cosette López y Tomás Zambrano. Por otro lado, también está la reacción de la red social X de Ricardo Salgado. Dice, tiene una excursión en Washington a repetir 1 millón de mentiras, llevan a los especialistas en mentir con Salvador Nasrallah a la cabeza. Organiza María Elvira Salazar, congresista cubana, que es una de las cabezas del plan López Zambrano, dice este usuario. Y por otro lado, para finalizar, lo hacemos con el Partido Libre, que comenta también lo siguiente: un golpe quiso borrar al pueblo, pero la dignidad se levantó. Resistimos, vencimos y refundamos. Hoy con Rixi Moncada, la victoria es irreversible y Honduras escribe un nuevo capítulo de justicia económica para el pueblo. Así las cosas en Honduras, muy pendientes de lo que sucede allí en ese país. Vamos con esto a una breve pausa y al regreso hablaremos de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro denunció una campaña impulsada por la extrema derecha para invisibilizar al pueblo venezolano. A la vuelta te lo cuento. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció una campaña impulsada por la extrema derecha para invisibilizar al pueblo venezolano. Más en Te lo cuento. Así es, gracias por seguirnos. Hablamos de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro dice que la extrema derecha impulsa esta campaña internacional que pretende dejar a un lado al pueblo venezolano y en función de otros intereses. El mandatario denunció la existencia de esta campaña impulsada por sectores que buscan distorsionar la realidad del país en el extranjero, especialmente en las naciones del norte. A pesar de los intentos por proyectar una imagen de debilidad, Venezuela sigue consolidando un camino propio, democrático y de libertad soberana. En ese sentido, también decía el presidente Nicolás Maduro sobre el fortalecimiento de la unión perfecta entre el pueblo, la Fuerza Armada, la Milicia Nacional en expansión y las fuerzas policiales, basado en la soberanía popular para consolidar la paz y la democracia en todo el territorio nacional. La fascista, que es criminal, trata de que en el mundo, allá en el norte, no vean esta realidad. Pueblo empoderado, millones de lideresas y líderes allí en su comunidad, en su calle.
construyendo, uniéndose en las bases. Fuerza Armada lista, presta y preparada para seguir ganando la paz. Unión perfecta del pueblo empoderado, la Fuerza Armada, la poderosa milicia ahora en expansión y las fuerzas policiales del país cada vez mejor equipadas y desplegadas. Tratan de que no vean una realidad, que este pueblo tiene un camino democrático y en libertad. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro extendió sus felicitaciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todo el pueblo venezolano por el plan de defensa integral que ha garantizado la permanencia de la paz y la estabilidad en ese país. Los felicito por este plan de defensa, general en jefe. Es otra Fuerza Armada. Es la Fuerza Armada hecho pueblo y el pueblo hecho Fuerza Armada. Por eso es que tenemos paz y por eso es que habrá paz y no habrá quien pueda tocar la paz del pueblo de Venezuela, el pueblo en Cristo Redentor. Así que El presidente Nicolás Maduro aseguró que el gobierno ha logrado garantizar la paz y la estabilidad al pueblo venezolano. Y que Venezuela es la mayor garantía de la estabilidad y la paz de Sudamérica y del Caribe. Lo hemos sido y hoy por hoy lo somos. Garantía de paz por la cohesión, la fuerza y la estabilidad de un país que ha vencido la guerra económica, que ha vencido las bandas criminales, la delincuencia y la inseguridad, y que va venciendo el subdesarrollo y el atraso heredado de 2 siglos de traiciones, y que va construyendo con su propia voluntad, con su propia inteligencia y sabiduría colectiva, la sociedad que el pueblo se merece. En Colombia, el gobierno, a través de un comunicado, desmintió apoyar un supuesto plan para una salida negociada del poder en Venezuela y ratificó su política de no injerencia en la región. El comunicado dice lo siguiente: el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite aclarar que la información que ha circulado en las últimas horas sobre un supuesto apoyo de Colombia a un plan para salida negociada de Nicolás Maduro del poder no corresponde a lo expresado por la canciller Villavicencio en la entrevista. El gobierno de Colombia respeta el derecho internacional y no tiene injerencia en asuntos internos de los demás países y respeta la soberanía del hermano país de Venezuela. Colombia y Venezuela mantienen una relación histórica de respeto y esto no puede verse afectado por información descontextualizada publicadas en medios de comunicación, dice este comunicado del gobierno de Colombia. Y a propósito de lo que sucede en Venezuela, revisamos reacciones en la red social Telegram, donde el jefe de gobierno de Caracas, Nayib Fernández, publicaba un resumen de los avances en la comuna socialista Guerreras y Guerreros Ojos de Agua en la capital venezolana, donde el presidente Nicolás Maduro supervisó progresos en la consolidación de esta comuna socialista y también aprobó el plan de desarrollo integral del corredor vial Caracas-La Guaira. Plan que se basa en 3 ejes de desarrollo, dice Nayib Fernández, y que se implementará mediante plan de 7 transformaciones: Comuna Fabricio a Nuevo Horizonte, Ciudad Caribia y Carretera Vieja de La Guaira. La gran comuna cuenta con una potabilizadora de agua, ferretería, bodega comunal y un corredor turístico, beneficiando así a 1.774 familias. Además, se han recuperado canchas deportivas y un estadio que se va a transformar en un complejo cultural para el bienestar de la comunidad. Continuamos en la red social Telegram con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ha publicado lo siguiente: siempre es motivo de orgullo y alegría ver al pueblo venezolano que emprende, produce y forja su propio destino. Ante el llamado del presidente Nicolás Maduro a defender la integridad territorial y el bienestar social, nuestro compromiso es seguir impulsando el motor emprendimiento que registra
1.900.000 personas, una cifra que demuestra la potencia creativa de los venezolanos junto a la fuerza productiva. Creemos firmemente en la democracia participativa como pilar de nuestra soberanía. Frente a cada amenaza imperial, nuestra respuesta es más trabajo, unión y paz, dice la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. También en la red social X, el usuario Isamari Matute comenta: la próxima consulta popular nacional sigue profundizando la democracia y la construcción de una Venezuela bonita. En cada comuna, 7 proyectos como opción para que tú elijas. Gana el más votado y se ejecuta junto al pueblo un proceso hermoso. Dice Matute a propósito de la consulta popular nacional, la 4ª del año y la última consulta o elecciones en este país latinoamericano. Vamos con esto a una breve pausa y al regreso. El cambio climático causa fuertes inundaciones, producto de lluvias torrenciales en diversas latitudes. Quédate con Telesur, a la vuelta te lo cuento. Del 3 al 27 de noviembre inicia un nuevo capítulo del torneo de selecciones de futuras estrellas mundiales. Y en esta ocasión, ¿qué selección levantará la copa? Vive junto a nosotros la pasión y emoción del Mundial Sub-17, solo por Telesur. Gracias por seguirnos en Te lo cuento. Vamos ahora a trasladarnos a nuestra conexión Mundo, donde revisamos información en Argentina porque continúa activo el incendio forestal en Chubut, manteniendo movilizado un amplio operativo en condiciones climáticas que complican el avance del control del fuego. Brigadistas contienen incendios que ya han quemado más de 70 hectáreas en Epuyén y El Bolsón, mientras fuertes vientos castigan Chubut y Río Negro. Y ante esto, la severa sequía que vive el país demanda con urgencia mayor prevención a nivel nacional. En las labores de contención trabajan aproximadamente 140 y 150 combatientes, sumado al personal de apoyo y totalizando cerca de 200 operarios movilizados en la zona. El incendio sigue determinado por factores climáticos y topográficos bajo monitoreo constante y trabajo coordinado entre equipos de tierra y aire. Vamos ahora a hablar de Bolivia. Fuertes estragos causados por precipitaciones han afectado múltiples lugares y familias en varios departamentos del país. Últimas semanas que ha sido claves porque se ha intensificado la emergencia de la crisis climática, impactando de manera severa las regiones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Las localidades perjudicadas solicitaron apoyo frente a los estragos que abarcan el derrumbe de casas, la pérdida de cosechas, el cierre de los caminos y, por supuesto, dificulta las labores de ayuda y provisión de asistencia humanitaria. La zona del trópico de Cochabamba se halla en una situación complicada, con cerca de 4.000 hogares afectados por desbordamientos, inundaciones y fuertes precipitaciones. Al menos 15 personas murieron, miles fueron evacuadas en el centro de Vietnam por causa de intensas inundaciones. La emergencia mantiene bajo el agua más de 20.000 viviendas en varias provincias del país. Ante la gravedad de la situación, el gobierno vietnamita ordenó la evacuación inmediata de los residentes en las zonas de mayor riesgo. Entre los fallecidos, 8 se registraron en la provincia de Can Noa y 1 en la ciudad de Hue, mientras 6 personas permanecen desaparecidas. En Can Noa, cerca de 10 personas murieron lamentablemente por deslizamientos de tierra e inundaciones. 2 se encuentran desaparecidas. Equipos de rescate y fuerzas de seguridad se encuentran desplegados en áreas más afectadas para asistir a los damnificados. El país se mantiene en alerta máxima mientras se pronostica fuertes lluvias
que van a continuar durante los próximos días. Con esto vamos a otra información, precisamente hablar de economía, cultura y deporte. Aquí tenemos. Y bueno, una comisión investigadora del Congreso argentino presentó un informe que profundiza la crisis política en torno al presidente Javier Milei, al concluir que utilizó su investidura para impulsar la criptomoneda Libra, un activo que se desplomó horas después de su lanzamiento y que provocó pérdidas millonarias entre inversores tanto dentro como fuera del país. El documento señala que la maniobra no habría sido posible sin la participación de su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, quien habría facilitado el acceso de empresarios del sector cripto a espacios oficiales del gobierno. El informe sostiene que existen elementos suficientes para considerar que se violó la ley de ética pública al promoverse un negocio privado desde la máxima autoridad del Estado. La publicación realizada por Milei el 14 de febrero, donde presentó a Libra como una herramienta para financiar proyectos productivos, generó un inmediato aumento en la demanda del activo, seguido de un desplome que afectó a miles de pequeños inversores. Aunque el mandatario retiró luego su apoyo y negó vínculos con el proyecto, la investigación parlamentaria afirma que mantuvo al menos 16 reuniones con los promotores de la criptomoneda. La comisión señala además que el caso no es aislado, recordando un episodio similar con la moneda digital vinculada a Keep Protocol en 2024. El informe, que también denuncia obstrucciones por parte de altos funcionarios del Ejecutivo, recomienda al parlamentario evaluar si Milei incurrió en mal desempeño, mientras avanzan investigaciones judiciales en Argentina y Estados Unidos sobre una posible estafa de alcance internacional. Vamos ahora hasta Cuba. Le comentamos que en este país se celebró el Día de la Cultura Física y el Deporte. Vamos a ver más detalles a continuación. Cada 19 de noviembre desde el año 1961 se celebra el Día de la Cultura Física y el Deporte en Cuba, fecha designada por el líder de la revolución, el inmortal Fidel Castro, quien en ese año declaró que la nación sería el primer pueblo de América Latina en cuanto a la preparación del pueblo en la educación física y las actividades deportivas, por lo que insistió en que el deporte debía ser un derecho y no un privilegio, algo que rindió frutos en años posteriores, y es que Cuba dominó durante décadas los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Protagonizó unos Panamericanos inolvidables en La Habana 1991 y desde ahí ascendió entre las grandes potencias olímpicas. Durante este 19 de noviembre de 2025 se pudo apreciar cómo el país antillano despertó con niños corriendo en las escuelas, adultos mayores estirando los brazos en los parques y jóvenes afinando músculos y sueños en los gimnasios de barrio. En un día en el que también hubo bailoterapias, exhibición de motocicletas de competencias, natación, ciclismo, esgrima, entre otros deportes, honrando un sueño que nació en el año 1961 y que dejó de ser promesa para convertirse en realidad. Los espacios de la Estación Cultural de Línea en La Habana, Cuba, acogerán desde el 6 al 21 de diciembre la 27ª edición de la Feria Internacional de Artesanía FIART 2025. Se darán cita allí artistas nacionales e internacionales. Le comentamos más. Para esta nueva edición se retoman las dedicatorias a las provincias. En esta oportunidad, Matanzas será la homenajeada. La Feria Internacional de Artesanía, que pone a disposición del público asistente alrededor de 151 expositores nacionales, superando la asistencia de la pasada edición. A ellos se suman creadores de países como India, México, Panamá, Venezuela, entre otros. Asimismo, los organizadores han puntualizado que esta 27ª edición contará con la participación de grandes proyectos de ambientación y artesanía con gran nivel artístico.
Entre las actividades de la que podrán disfrutar los ciudadanos se encuentra el trabajo en mármol del Granma, las creaciones en cerámica de Trinidad y mucho más. Durante el evento se evaluarán las mejores propuestas en las categorías de producción y stand, que serán merecedoras de reconocimientos. Asimismo, los organizadores han puntualizado que la provincia con dedicatoria este año otorgará una visualidad superior y diferente al espacio. La Feria Internacional de Artesanía es el espacio de promoción y comercialización de obras de los artesanos y artistas. Y para finalizar, les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra emisión en tiempo real desde cualquier parte del mundo, pero también a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. Para finalizar, le traemos sobre Astro Panita, que junto a sus amigos hablan del Premio Nobel de la Paz y cómo Oye, pero no todo es así. Por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta se lo dieron en 1979. Ay, al obispo sudafricano Desmond Tutu en 1984. Oye, por supuesto, y a Martin Luther King en el 64. A Adolfo Pérez Esquivel, a Nelson Mandela, aunque jamás se lo dieron a Mahatma Gandhi. Aunque le han otorgado ese premio a personas que no se lo merecen. ¿En serio? Les voy a llevar a un lugar donde están reunidas muchas personas que hablan de la paz. ¿En Suecia? ¡No, en Noruega! Bienvenidos al Panteón Nacional de Venezuela y al Mausoleo al Libertador. ¡Vaya, pero qué imponente! Yo siempre vengo con mi abuelo a visitar a Juana la Avanzadora y a mi libertador Simón Bolívar. Por eso los traje aquí, porque están reunidos latinoamericanos y latinoamericanas que han luchado por la paz, la liberación de los pueblos, la abolición de la esclavitud. Y no te olvides que la ciencia bien llevada es una forma de contribuir a la paz. Humberto Fernández Morán. Correcto, inventor del bisturí de la punta de diamante y también contribuyó al desarrollo del microscopio electrónico. Ese no es mi mayor atributo, sino el de ser un venezolano comprometido. Claro, porque tú en los años 60 te negaste a recibir un premio Nobel. ¿Qué? Oye, amigo, ¿por qué hiciste eso? Pero es que tú te lo merecías. Yo lo rechacé, porque en aquellos años me iban a dar el Nobel de la Medicina, pero a cambio el gobierno de Estados Unidos me propuso que renunciara a mi nacionalidad venezolana. Jamás lo acepté. ¿Cuándo no esta gente? El premio Nobel está en tela de juicio al otorgársele a personas como Henry Kissinger, principal promotor del bombardeo en Vietnam, a Barack Obama, que ordenó 563 ataques militares. Y este año no se desarrollará la emblemática procesión de las antorchas, porque muchos activistas no están de acuerdo con la selección de algunos premiados este año. Ah, ¿quién será? ¡Astro Panita!